Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a todos los integrantes de la Fundación Club de la Libertad por haber tenido la deferencia en invitarme. También la presencia de los jóvenes del partido que forma parte acá en Corrientes, porque la verdad es que siempre están acompañando en todas y para mí es muy importante la presencia de ellos. Por supuesto que también la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada tendría que referirme respecto de la importancia de las políticas públicas internacionales para poder entender la determinación de estas políticas internacionales en el marco de lo que es la universalidad y la globalización. Es necesario entender tres axiomas. El primero de ellos es que ningún país, ni siquiera los más poderosos, pueden tomar decisiones separadas del resto del contexto internacional, porque tampoco se puede considerar que un país es independiente y autónomo y no necesita de la relación con otros países. El otro axioma es la defensa real de los intereses nacionales, que muchas veces se ven como que solamente se pueden defender esos intereses sin tener una mirada de una integración internacional y cosmopolita necesario, desde todos puntos de vista, de un punto de vista económico, en donde esas relaciones tienen que ser cada vez más estrechas, y desde un punto de vista político, porque también tiene que haber una alianza con los países democráticos, en donde se pueden avanzar desde la institucionalización, desde el conocimiento, desde la información, desde todos los avances que se dan en este Por último, las relaciones internacionales se han transformado hoy por hoy en una de las más importantes políticas públicas que un país debe tener. Y me gustaría referirme a la historia, a nuestra historia argentina. A principios del siglo pasado, la Argentina formaba parte de uno de los 6 países en donde había tanta prosperidad y un alto nivel y calidad de vida de sus habitantes. Si entendemos esto, entendemos también que dentro de Latinoamérica, Argentina por lejos era la líder en este aspecto. Cuando vemos y analizamos el porqué de esto, por supuesto que las acciones son, por un lado, la cuestión económica, porque realmente la Argentina incursionó en todo lo que es el mercado internacional en forma competitiva, y del punto de vista político, hizo alianza con países avanzados para la época. Y recuerdo como anécdota que para ese periodo se produjo la gran inmigración a la Argentina. Y dentro de esa historia puedo relatar que mis abuelos japoneses del otro lado del mundo, sin conocer una palabra del castellano, buscando un futuro mejor a la Argentina. Y la verdad es que este país nos ha recibido con los brazos abiertos, y yo siento el orgullo de que mi abuelo siempre soñó en morir acá en la Argentina, y realmente así fue. Bueno, esto forma parte de lo que podíamos hablar la Argentina próspera, pero ha pasado mucha agua bajo el puente y llegamos a estos últimos 12 años. 12 años en donde, bajo la falacia de una autonomía, de una independencia, de una autosuficiencia de la Argentina, nuestro país cayó en un aislacionismo en donde solamente pudo hacer acuerdos o convenios con muy pocos países y salió del resto del mundo. Ese aislacionismo también tiene 3 factores de dependencia que lamentablemente nuestro país no controla. 1 es el precio de la soja. 2, el valor del real brasileño. Y 3, la tasa de interés de la Reserva Federal. Entonces se suma a todos estos inconvenientes el hecho que desde nuestra mirada, desde la coalición civil, lo hacemos como argentinos, viendo de que nuestra economía argentina
no se terminó de derrumbar, pero sí ha decrecido en muchos aspectos y sobre todo en relación a las vinculaciones internacionales. Y digo esto porque nos preguntamos qué no terminó la economía argentina de derrumbarse. Y un factor importante fue el acuerdo con China. El acuerdo que se hizo con China, que se hizo con los swaps para poder, en cierto modo, compensar el déficit económico que teníamos nosotros, que tenemos nosotros, pero ¿a qué costo? El costo que estamos pagando realmente es grande. Por un lado tenemos una pérdida de soberanía, en cierto modo, tenemos una base de estudios espaciales, supuestamente, en Neuquén, en donde por 50 años se le ha cedido esta porción de terreno que hoy ni nuestros legisladores neuquinos pueden entrar a esa área porque dicen que es jurisdicción de la República de Chile. Y el otro punto es respecto de los convenios que se hicieron para la explotación de vaca muerta. Convenios con cláusulas secretas, convenios que permiten que la empresa china, Sinocep, pueda acceder a adjudicaciones directas sin licitación. Nuevamente, violando la normativa de nuestra legislación que establece justamente licitaciones públicas para todo este tipo de adjudicaciones. Esta alineación internacional, en cierto modo, tiene un aspecto negativo para nuestro país cuando, por ejemplo, miramos que las relaciones que hoy se suman o se aumentan son ¿con quién? Con países que amenazan la libertad y la democracia. Estamos hablando de Venezuela ha condenado a los opositores, estamos hablando de Irán, el famoso memorando de Irán que nosotros votamos en contra porque entendíamos que era inconstitucional y así fue declarado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también está la Rusia de Putin y recién hacíamos mención a China. Pero creo que a pesar de todas estas situaciones que son realidades, que no es una visión parcializada ni interesada o quizás partidizada, podría decir alguien, sino que es una visión de la realidad que vivimos, pero que igual se puede cambiar. Se puede cambiar porque hoy el mundo sigue requiriendo alimentos, sigue requiriendo la posibilidad de que todos los productos agropecuarios puedan ser comprados. También está todo lo que refiere a la cuestión de la propiedad intelectual, y nosotros realmente tenemos valiosos que tienen, ¿no es cierto?, conocimientos, por ejemplo, en biotecnología, digo, Corrientes es un ejemplo en ese sentido, también en lo que refiere a software y también las industrias culturales, no dejemos de lado ese punto. La verdad es que otra cuestión que también demandan, y creo que en eso somos nosotros uno de los principales afectados, es la construcción de infraestructura. Nuestro país requiere de una construcción de infraestructura que facilite una comunicación con todo el Mercosur, pero no limitándonos solo al Mercosur, sino que tenga una visión ampliada hacia lo que es la Alianza del Pacífico y más allá, porque creo que esto es lo que hoy requiere. Y la verdad es que en función de eso consideramos que así como nuestro país integra ya el Mercosur y muy pronto vamos a tener integrantes del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, creo que este Parlasur tiene que recuperar su institucionalidad, funcionar como debiera funcionar, como un verdadero parlamento que defienda los intereses de cada uno de los habitantes de los países que la integran y que desde ese Parlasur se pueda, por ejemplo, promover una agencia ambiental tan necesario como, por ejemplo, fue en el caso de Bondia, tener que recurrir al Tribunal de la Haya porque en la región no había ningún tribunal competente para dirimir la cuestión. O bien la posibilidad, ¿no es cierto?, de que
se pueda constituir también una corte penal latinoamericana del Caribe que pueda perseguir los delitos transnacionales, como es el tráfico de drogas, el tráfico de personas, todo lo que refiere a los delitos que trascienden las fronteras nacionales, pero que afectan, en definitiva, cuando no se dan con la rapidez necesaria para que un tribunal internacional, como sería esta Corte Penal Latinoamericana y del Caribe, que es lo que nosotros propendemos a que se pueda crear para que, por ejemplo, lo que sucede en México, que también, en cierto modo, nos está afectando en algunos casos en la República Argentina, sea la posibilidad cierta de la cierta funcionalidad y que desde el Mercosur la Argentina realmente se abra. Yo he estado en esta semana conversando con distintos diplomáticos de distintos países y todos se extrañaban el porqué de tanto aislamiento por parte de Argentina, cuando cada uno de esos países están deseosos de poder tener intercambios de todo tipo, de toda índole, no solamente comercial, sino también cultural, educativo, para realmente enriquecernos y enriquecerse. Y bueno, creo que a todo eso tenemos que desafiarnos y es a lo que propendemos. Por lo tanto, nosotros insistimos en que el Parlasur tiene que ser uno de los instrumentos para facilitar y posibilitar que, por ejemplo, todas estas ideas o estos proyectos que desde la Coalición Cívica ARI estamos propiciando puedan hacerse realidad en beneficio de todos. Muchas gracias.